Hola amigos, un saludo a todos. Este es el podcast de Comunidad Nexo. Mi nombre es Diego Araya, pastor de Comunidad Nexo. Me acompaña José Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Contentos de poder compartir, grabar el episodio 23 y en mayo que hemos destinado a conversar acerca de la misión. La misión en el sentido de la misión de nosotros como Comunidad Nexo y también misión en el sentido de la misión de la iglesia propiamente. Claro. O sea, lo que la Biblia nos revela que la iglesia se debe abocar. Y por eso hablamos de el evangelio y compartir el evangelio, que fue justo lo que estuviste tocando la semana pasada en la semana que abrió la serie de misión, que poco a poco va culminando nuestro año de nuestros temas de cultura organizacional, valores y visión y misión y demás. Hablamos de misión, compartir el evangelio y formar discípulos que crezcan y sirvan juntos a su familia y a su comunidad. Exactamente. Esos son nuestros elementos. Entonces, nosotros decíamos compartir el evangelio. Lo hiciste la semana pasada. Sí. Usualmente uno no tiene 40, 45 minutos para compartir el evangelio. Usualmente tenemos que ser más concisos en el día a día, digamos, en las conversaciones del día a día. Pero lo hiciste con las bases, ¿no? Hablábamos obviamente de la centralidad de Jesús. Hoy queremos hablar un poco, tal vez, acerca de el por qué hay esa necesidad de compartir el evangelio. Claro. Y también queremos profundizar un poquito en el tema de familia y comunidad. Sí. Nos es interesante la idea de crecer, servir, familia, comunidad, pero todos a la luz de ese compartir el evangelio de Cristo. Como dice Pablo, lo llama en otros momentos el evangelio de Cristo, ¿verdad? Claro. Las buenas nuevas, decías. Sí, el domingo mucho del enfoque que yo hacía era justamente en que la misión se puede articular de muchas formas, pero el elemento esencial es el evangelio como tal. Correcto. ¿Verdad? Y por eso nuestro esfuerzo de decir, bueno, y recuerden que vimos como que segregamos, ¿verdad? El tema de evangelio, crecer y servir. Sí. Y después la idea de al grupo que queremos afectar, familia y comunidad. Pero no va a pasar si no tenemos un sentido misional centrado en el evangelio. Sí, correcto. ¿Verdad? Que hablábamos la idea hasta que es la vida, mensaje, modelo, muerte y resurrección de Jesús. Sí. ¿Verdad? Que esa es la esencia. Y hoy tal vez discutir un poco de por qué hemos sido tan insistentes. Tan enfocados en la esto. pregunta es esa, justo, ¿no? Comenzamos con esa. ¿Por qué darle tanta relevancia? No sé si te acordás, bueno, claramente te acordás. Nuestra primera serie fue del evangelio. Claro. En julio de 2022 iniciamos con eso, ya te venimos de nuevo y ha estado presente, es importante a lo largo de... Total. Cuando hablamos de compromiso, de alguna forma viendo el evangelio, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tema de la realidad del siglo XXI, de las iglesias cristianas o congregaciones cristianas de la iglesia de Cristo, ves o vemos que podría ser relevante? Sí, creo que el tema para mí, el que noto más importante de prevenir o de estar atentos es que sería muy fácil nosotros como comunidad de fe, unidos juntos porque nos amamos, porque disfrutamos lo que hacemos y toda la cosa, que se vuelva muy acerca de nosotros y nada más nosotros. Porque somos amigos, porque salimos a comer, porque tenemos los grupos. Claro. Se vuelve como que ya lo que está pasando aquí es lo que debe pasar y pareciera que nada más es fijarnos para adentro. Si tú estás bien, si estoy yo bien, si la gente está cómoda, ¿cómo podemos estar aún más cómodos? Lo cual no es necesariamente malo, pero podría desviarnos de ese enfoque de la misión que tiene que ver con todavía el no alcanzado, el no creyente. A mí me encanta el concepto de la misión de Dios, porque la misión de Dios en un sentido tiene un efecto doble. Primero, nosotros somos el objeto de la misión de Dios. O sea, dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos a arrepentimiento. Entonces, en un sentido, a todos nos alcanzó la misión, el mensaje del evangelio. Y ahora que vivimos para Él y en Él y que hemos creído el evangelio, ahora nos es otorgada el privilegio, pero también el deber de compartir la misión. Entonces es muy curioso que hayamos sido primero reconciliados por la misión, pero ahora para reconciliar también. Entonces, para nosotros insistir tanto en el tema de ser una comunidad misional es acordarnos que no se trata de los que ya estamos aquí y pertenecemos a la familia de Cristo, sino nuestro gran privilegio. Es que es un gran privilegio de que podamos ser llamados embajadores,
¿verdad? Entonces, es ese, ¿verdad? Como tratar de evitar de ensimismarnos y que todo se trate, que lo mencionamos en algún momento, ¿verdad? Como que el fin último de la iglesia se vuelva la iglesia en sí misma. Sí. Entonces, perdemos de vista la necesidad de los demás, la necesidad de que escuchen el evangelio y que ese evangelio también transforme la vida, otra vez volviendo al área, de mis familiares, de mis allegados, de mis círculos de influencia más inmediatos y por ende también la comunidad, sí. ¿Verdad? Sí, esa es creo que el gran, no sé si es un temor, pero sí, como... Sí, un tema de prever. Sí, de prever y anticipar. Estar atentos. Tal vez lo pensaría porque no sería raro en el contexto de muchas iglesias del siglo XXI. Claro. Sí. Entonces, tal vez por eso viene la idea de preverlo. Sí. Si fuera que estás hablando de evitar que lleguen los aliens a sentarse con nosotros, uno diría, mira, eso no ha pasado mucho, entonces no deberíamos invertir mucho esfuerzo. Exacto. El tema es que esta sí podría ser una situación característica o común, ¿verdad? Sí. Los famosos, suena feo, pero esa ha sido la descripción, los famosos chanchitos o pongámosle cerditos espirituales, ¿no? Que nada más se alimentan, crecen. Pero también creo que hay un valor importante en que parte del cómo crecer involucra ese proceso de alcanzar, de ir, de comentar, de compartir. De hecho, una evidencia máxima de mi proceso en Cristo es que yo vi la necesidad de participar en el proceso de otros. Sí. O sea, es una evidencia, me parece indiscutible. O sea, si alguien dice, yo he crecido en mi fe, esa persona indiscutiblemente sintió la necesidad de compartir eso que transformó su vida. Sería difícil alguien que diga, he crecido, he madurado, he caminado en la fe, pero todavía no muestra evidencias de alguien que comenta a otros y de una manera muy sencilla. Sí. Su fe, esta semana en uno de los grupos de estudio, en los grupos pequeños, me llamó la atención porque 2 personas de la iglesia de Nexo estaban compartiéndome que una compartió con su doctor, porque estuvo en un proceso con él, en una cirugía y no sé qué, había un chequeo, y ella tuvo esta expresión de gracias a Dios, me siento muy bien y tal. Y él le dijo, usted es creyente. Sí, yo soy creyente y voy a tal iglesia, a tal lugar con mis amigos. Inmediatamente lo invitó y le dijo, sí, para mí mi esperanza. Y fue me encanta lo casual y lo natural que se torna o que se debe tornar para las personas hacerlo. Y otra muchacha también del grupo de estudio me decía, estoy como acompañando y como aconsejando a una muchacha, a una mujer venezolana con su niño que está aquí sola y un montón de cosas. Y ella, de hecho, pedí oración por ella, pero también con la idea de compartir, ¿verdad? Estoy compartiendo con ella. Y eso otra vez, eso me motiva a seguir en comunidad diciendo cuál es ese sentido de misión que todos debemos tener. Me hace pensar, Pablo, en lo que algunos llaman la mejor carta que alguna vez se escribió, la carta a los Romanos. Habla de todo un tema, bueno, tiene muchos temas en los primeros 8 capítulos, luego viene un 9, que es un capítulo súper controversial, es el capítulo de las elecciones y demás. Y en el 10 está hablando, o continúa hablando sobre el tema de el compartir el evangelio. Y de hecho va a llegar a un punto acerca de los que no han oído, los que no creen y no han oído. Y tiene una frase o una serie de preguntas retóricas que vienen vinculadas unas con otras, que de hecho son comunes de ministerios de misiones. Vas a ministerio de misiones a una congregación X y usualmente este pasaje de Romanos 10 es el pasaje. Hay canciones de esto. Sí, exactamente. Mira, cierto, ¿no? Que lo decís. Entonces, vamos ahí, si te parece, a ver un poquito, porque sí hay una sensación de urgencia en el texto. Hay una sensación como de, hey, es que entiendan, esto es necesario, esto es urgente, esto es real. Y para todos, porque algo que Pablo está argumentando ahí, otra vez como tiene esta dinámica de gentiles y judíos, dice a ambos y habla de un sentido de necesidad. Voy a leer desde el 10 como para retomar esa iniciativa del contexto de que él está hablando de ese compartir el evangelio. Entonces dice el 10. Esto es Romanos 10. Romanos 10, ¿verdad? Super. Dice, y lo van a reconocer porque es súper popular. Sí. Porque con el corazón se cree para ser justificados, que hablamos de eso el domingo, el tema de justificación, pero con la boca se confiesa para ser salvos. Y así dice la Escritura, todo el que confíe en él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es el Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos le invocan. Porque todo el que le invoque en el nombre del Señor será salvo. Entonces, hablando otra vez de la necesidad de decirlo, de articularlo, de creerlo
con convicción en nuestro corazón. Pero aquí extiende más a esta idea que decías y comienza con esa retórica que dice, ahora bien, ok, si eso es lo que hay que hacer, ¿cómo la gente o cómo invocarán a aquel a quien no han creído? Pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas, que hablamos de esta palabra, el evangelio, buenas nuevas. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Bueno, y ahí sigue adelante. Claro. Pero esas preguntas que vos decías nos tiene que hacer pensar de que este mensaje es esencial, transforma vidas, pero todavía tenemos que articularlo. Sí. No está en el aire, no va a pasar como por coincidencia. No es como el COVID. Exactamente, no va a ser contagioso. Que nada me pasaba por ahí. Bueno, yo al final ya ni supe que el COVID cómo se pasaba, cómo no, porque... Bueno, yo tengo que decir aquí, en este episodio, que usted tuvo COVID como 4 o 5 veces. Tal vez por esa razón, porque nunca entendí cómo se pasaba, entonces... Claramente no entendió. Me pegaba a donde era. Seguro se pasaba así, no sé, por el celular, y entonces yo nada más usaba mucho el celular y me ganó COVID 17 veces. Sí. Me decían el COVID. El COVID. Así, el COVID, de cariño. Entonces... Pero el tema es eso, sí, no se va a pasar por uno, sino se va a pasar ahí como por un virus en el aire, sino que es esa comunicación. De hecho, Pablo en algún momento en Colosenses, que es un libro chivísima, Colosenses 1, Pablo dice una frase, sufro lo que falta o cumplo lo que faltaba en los sufrimientos de Cristo. Y uno dice, ¿cómo santo? O sea, ¿usted qué? ¿Le falta ser crucificado o no sé qué? Y él lo que dice es, los teólogos interpretando lo que dicen es, no, la obra de Cristo estaba plena, pero Pablo lo que está haciendo nada más es entregar, o sea, llevarla ahí. Sí. La obra de Cristo es plena y es por sí sola la que cumple todo el rol, pero te la pongo. Y también como en sentido de decir, estoy dispuesto a, sin duda, con tal de articular este mensaje. Sí. Que es la máxima también de alguien como Pablo que finalmente dedica su vida moviéndose, o sea, yendo él. Cuando uno puede ir en todas sus prisiones, digamos, envía estos escritos que hasta el día de hoy nosotros los seguimos revisando. Pero volviendo al texto, me encanta esta idea de que alguien tiene que ir, alguien tiene que hablar, alguien tiene que expresar. E inclusive el último versículo, el 15, habla de esta idea de que qué bueno es recibir este mensajero. ¿Verdad? Otras versiones dice, hermosos son los pies del que anuncian las buenas noticias. Y yo creo que debemos verlo. Dos cosas aquí es el gran deber, es el gran privilegio que nos corresponde a nosotros como creyentes de articular el evangelio. Ya sabemos cuál es el evangelio, ¿verdad? La esencia del mensaje de Cristo, muerte y resurrección, pero además también la urgencia para aquellos a los que ese mensaje se les ha ausentado. Entonces, tal vez algo que para mí es muy importante aquí recordar es, no todos, vamos a ver, o más bien todos sabemos lo que es estar al otro lado de la esperanza está la desesperanza, la no fe, la no convicción, el creer en todo, el no creer en nada, el no tener ningún chance de acercarme a Dios o tener un acercamiento a Dios a través de tradiciones y creencias y un montón de cosas. Todos sabemos lo difícil que es subsistir, vivir sin la esperanza de Cristo. Entonces tenemos que recordarnos ese momento previo al evangelio en nuestras vidas para poder conectar con la necesidad de nosotros. Sí. Porque no sé si estamos sufriendo tal vez de una insensibilidad de lo que la gente está pasando sin Cristo. Sí, y me atrevería a sumarle a eso que decís, que estamos viviendo en una época en la que no parece ser que esas... O sea, si vos estás diciendo, yo me acuerdo de tal persona, o me acuerdo de mí mismo en ese tiempo, digo, pucha, sí, yo estaba perdido, no sé qué y demás, pero luego veo al mundo actual, veo a la gente y no parecen estar en una sensación ellos respecto de sí mismos como de estoy perdido, estoy terrible. Sí. Todo lo contrario, parece estar en una situación de rechazo a todo lo que me venga a decir que yo de alguna manera no estoy perfecto y que yo no soy el que determino todo lo que pasa con mi bien. Entonces, sumado a lo que decís, que creo que es esencial, es recordar el estado en el que estábamos antes de Cristo. También creo que tiene que haber una sensibilización particular. Hoy justo murió Tim Keller, pastor estadounidense, que justo en sus últimos tiempos se desarrolló lo que se llama el Centro Keller para entender. Lo que buscaba era entender la cultura, entender nuestros tiempos
y ver el evangelio siendo igual relevante, siempre lo será, claro. Pero ¿de qué manera en esta cultura? ¿Verdad? Sí, claro. Entonces lo que estoy pensando nada más, ahora que mencionas ese tema, es también poder entender de parte de nosotros, tener un poquito de sensibilidad y hasta de tranquilidad, porque a veces las personas con quien podemos compartir pueden ser muy rápidas al rechazar y tal vez hasta de manera muy vehemente. Y creo que más que nunca hay una gran probabilidad que esto suceda. Sí, exacto. Entonces, yo decía el domingo, y todavía el éxito del evangelismo desde el punto de vista de nosotros como mensajeros no es si rechazan o no, es el simple hecho de poder articularlo y compartirlo. Uno de mis pasajes favoritos, aquí se nos van a ir 2 horas. Aprovechemos para que usted tiene un cafecito a mano. Ese es el momento de tomar un café, es el momento de las galletas. Uno de mis pasajes favoritos en relación con el tema del evangelismo, de compartir el evangelio, es la parábola del sembrador. Ajá. Y una que está justito después, que lo que dice básicamente es que el sembrador no sabe cómo crece la semilla. Siembra, se va a dormir y durante la noche crece. Ajá. La del sembrador me gusta porque la obligación del sembrador es sembrar. Lo otro depende del suelo, no del sembrador. Okay. El siembra la semilla, eso sí, que sea la semilla correspondiente. El evangelio. Exactamente. Pero después son los suelos. Los suelos, a final de cuentas, de una forma u otra son los determinantes. No el sembrador. No si la tiró así o la tiró de esta manera. Que algunos argumentaron, bueno, recuerdo esto estudiándolo con varias gente, ¿verdad? Que decían, qué descuidado es este sembrador. Porque parece que no tiene cuidado. Y más bien la parábola quiere indicarnos que el sembrador es generoso. Ajá. El sembrador está a mano llena compartiendo. Sí, por aquí y por allá, exactamente. Totalmente. Exacto. Y este adicional dice que el sembrador no sabe cómo crece en la semilla. Solamente siembra, se va a dormir y durante la noche. Y esa me encanta porque es justo el punto que estabas diciendo. La obligación no está en el convertir a nadie. No. Comenzando porque no es posible. No es posible. No puedes tener la expectativa de que suceda algo que no está determinado por... A diferencia de un batido de frijoles que mi mamá me podía forzar a mí de chiquito. Si no comía, entonces me metía un batido de frijoles. No lo hacía, pero por si acaso. Esa era la amenaza. Un batido de frijoles. Aquí va y se lo tenía que tragar porque es un tema físico. La conversión no aplica así. No. O sea, por más que usted meta la Biblia a alguien en la boca y se la trague completa, no se va a hacer santo o salvo por eso. Entonces, creo que para nosotros es liberador y a su vez nos hace responsables. Sí. Liberador porque nos acordamos de cuál es nuestro rol en el compartir el evangelio. Pero a su vez nos hace responsables porque nos pone aún menos excusas para hacerlo. Sí. Si fuera deber mío agarrar y hasta convertir, meterlo ahí en el entre el esternón, se tendría una responsabilidad mayor. Sí. Pero en este caso... Y ya sería un ejercicio religioso también. Ah, no, por supuesto que sí. Y hay una... Yo creo que hay una oportunidad que podamos notar que hay personas a las que solo yo puedo compartirles esto. O sea, yo no puedo... confiar en que esta persona que está ahí cerca mío, alguien mal le va a decir o que su familia le diga o como que a veces cargamos la responsabilidad sobre otros, ¿verdad? Y de hecho, históricamente se ha cargado mucho la idea de invitarlos a la iglesia o a la comunidad o lo que sea, a la dinámica. Para que el pastor le hable. Y se entiende la idea y se entiende la iniciativa, pero al mismo tiempo es una costumbre de la que debemos sacudirnos un poco y más bien llegar y decir, yo quiero compartir hoy lo que tengo que compartir con esta persona, porque realmente no sé quién más le va a hablar y no sé en qué momento. Y de repente yo soy la persona de la que él debe escuchar. Una vez escuché en una conferencia misionera estaban hablando cómo la gente respondía al mensaje y como el proceso usual. Entonces por ahí alguien decía que se ocupaban al menos como 5 personas en la vida de un no creyente que articularan el mensaje para que esta persona comenzara a hacer preguntas y comenzara a tener esa dinámica. Entonces, una de las cosas que decía la persona que está exponiendo, justamente hablando de esto, es tienes que compartir, aunque no sea tu mensaje el que va a terminar de animar a alguien, pero va a sumar a esas 3, 4, 5 personas que en la vida de otros motivaron a una fe genuina en Cristo. Entonces, eso es un reto también muy,
muy rico de vivir y decir, Dios, ¿cuáles son las personas que tú has facilitado a mi alrededor con las que yo quiero de una manera en confianza, en amor, en gracia, que cosas que comentamos el domingo, compartir el evangelio con ellos? Sí. Quisiera cerrar tal vez esta sección nada más con el 17 de ese Romanos 10 que dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Esta es nueva versión internacional. Reina Valera 60 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Sí. Tal vez nada más ahí recordar o hacer hincapié en la importancia de oír y la importancia de que lo que se comunique sea lo esencial. Sí. O sea, que le vayamos, voy a hacer una referencia que está como 5 años por debajo de mi edad actual, como Thor con Thanos. En la película 3, en la de Infinity War, cuando lo va a matar y le pega ¿dónde? En el pecho. Y le da chance todavía de que no sé qué. Y Thanos le dice, debiste haber apuntado a la cabeza. Que seamos capaces de compartir la centralidad del mensaje de Cristo. O sea, de tirar a la cabeza. Tirar a la cabeza, exactamente. O sea, matar a Thanos de un solo, no irnos a los alrededores. ¿Por qué? Porque hay muchas veces en las que nos interesa tanto probar algunos puntos como si el arca de Noé pasó o no pasó, hablando con no creyentes, en los que a veces olvidamos que lo esencial para una persona es ver la gloria de Dios en el rostro de Cristo, dice 2 Corintios 4. Sí. Así que es esencial que lleguemos, 17, la palabra de Cristo. Tiene que llegar a Jesús. Nadie viene al Padre si no es por Él. Hay un solo nombre en el cual hay salvación para todos los hombres. No hay atajos, no hay nada. No hay otro sumo sacerdote. O sea, si no es por Cristo, no estás llegando a la cabeza de Thanos. Eso es un peligro esencial porque mira lo que pasa. Sí. Entonces, gracias por esa referencia tan juvenil. Sin duda alguna para todos mis amigos jóvenes. Y perdón al que no la entendió. Ok. Retomemos nada más entonces, después de haber hablado un poquito acerca del compartir y demás, acerca de nuestra misión. Compartir el evangelio y formar discípulos que crezcan y sirvan juntos. Palabra que fue de cierta discusión en su momento, ¿sí? Sí. ¿Cómo lo ponen? Juntos a su familia y comunidad. Tal vez para no irnos demasiado largo con los diferentes temas, la primera pregunta es, ¿por qué crezcan y sirvan? Sí. O sea, ¿por qué esos dos verbos? Y la segunda pregunta es, anticipándolo de una vez, ¿por qué familia y comunidad? O sea, ¿por qué en ambos casos las dos y no solo una? Sí, bueno, creo que el crezcan habla o refiere al proceso individual que cada uno de nosotros está pasando en Cristo. Que hablamos de estar siendo santificados. Sí. O sea, el Espíritu Santo está transformándome a la imagen de Cristo, en carácter, en prioridades, en entendimiento. O sea, el Evangelio en un sentido se sigue revelando en mi vida. Sí. Y sigue trayendo convicción y sigue trayendo, qué bueno eso. Sí, como esa fe y sigue afirmando mi fe. Si no hay crecimiento, eso no existe. Sí. Solo hay un sentido de, no, yo ya levanté la mano y me apuntaron ahí. Sí, correcto. Se vuelve un poco, ritual. Y como superficial. Así. O sea, como otra vez voy a un evento y participo en no sé qué. Entonces, crecer habla del proceso individual. O sea, como algo está pasando en esta gente, está creciendo. Uh-huh. El hecho de que hablemos también de servir ya incluye el tema del intercambio y la relación que existe. ¿Por qué? Porque el evangelio, aunque es una responsabilidad o es una misión que vivimos en un sentido individual, nosotros somos la iglesia en un sentido plural. Sí. Entonces es una misión dada a la iglesia. Yo la asimilo para mi vida porque yo soy parte de la iglesia. Entonces creo que interesante es cuestionarse si alguien creyéndose el llanero solitario puede llevar a cabo la misión. Y yo argumentaría que no. Uh-huh. Por varias razones, ¿verdad? Voy a darles un ejemplo. Un misionero que quiere salir al norte de África, países complicados política y religiosamente, ocupa de un grupo de apoyo tan grande en tantas formas que la idea que alguien diga voy a ir ahí solito y hacer una misión no va a suceder. Hay una serie de cosas que se dan porque es el resultado del proceso de ser iglesia. No, y por más que tenga los recursos como tal y demás y las habilidades y demás. ¿Quién está orando por ti? Exactamente. ¿Quién te acompaña? Va a sentir un tema de aislamiento y soledad muy fuerte. De hecho, en el tema de misiones, o sea, rara vez alguien es pionero en un país y va solo. Esto es muy raro. Claro.
Siempre se ubican personas en equipos que ya existen y que ya tienen alguna estructura. Entonces, obviamente, el crecer lo individual, pero el servir la dinámica de que somos iglesia. Y la misión en parte se echa a correr o se da a cabo en esa dinámica de iglesia. Inclusive yo argumentaría aquí que la iglesia ha perdido su capacidad de ejecutar la misión al punto que surgieron las organizaciones paraeclesiásticas. Porque alguien podría decir, ¿dónde está en el texto el rol de una agencia misionera o enviadora? Bueno, está en el texto en el sentido de que las iglesias debieron ser, siempre debió haber sido el que envía, el que sostiene, el que cuida, el que está devorando, el que está, me explico. Entonces, en parte, que existan organizaciones misioneras habla de que la iglesia ha dejado en segundo, tercero, no sé qué otro lugar, el tema de la misión. Esto es un toque fuerte, porque quiere decir que nos hemos ido por otras cosas, ¿verdad? Que hablábamos, o nos hemos ensimismado y que las organizaciones se la jueguen ellos o que ellos sostengan esto. Entonces, sí, crecer y servir tiene esta idea de mi proceso individual y mi proceso dentro de la iglesia como iglesia, llevando a cabo la misión de la iglesia, el evangelio. Sí. Familia y comunidad. Dice después de crezcan y sirvan juntos, influyendo, es la palabra que utiliza, influyendo a su familia y comunidad. Sí. Usualmente cuando hablamos de misiones, lo común es que solo esté la segunda de esas palabras. Comunidad. Ajá. Comunidad, naciones, el país, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué familia? ¿Cuál es la razón de que estuviera familia ahí en esa misión? Sí. Yo creo que tal vez parecido al tema de creer, es mi campo de misión número 1. Sí. Y creo que habla también de integridad. No sé si estoy listo para ir a compartir un evangelio que no he compartido en mi casa, pero voy a ir a X lugar y X lugares como, sí está bien que quieras ir, pero hay un tema de integridad y hay un tema de que seas capaz de compartir el evangelio en el que yo argumentaría el lugar más complejo. Más íntegro. Y porque te compromete. Claro, más transparente, más vulnerable. Imagínense el compromiso de yo compartir con mi tío, con mi tía, con mis abuelos, de un mensaje que ellos tal vez rechazan y que están anticipando que ese mensaje no solo yo lo verbalice, sino que se vea. Estoy expuesto a la gente que me ve cotidianamente. Así ese evangelio que estoy articulando, además lo vivo. Entonces, la familia es un tema de integridad y un campo de misión primordial, diría yo. Y la comunidad, también en el sentido de, si alguien quiere ordenar este campo más amplio, debió haber sido capaz de por lo menos tener un efecto a esto. Entonces es parecido a lo que la Biblia habla en Hechos de me serán testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, que tiene esta idea, si uno pudiera entender el mapa, ¿verdad? O el mapa de Israel es como círculos concéntricos. Entonces creo que la familia para nosotros significa una Jerusalén. Entonces Jerusalén, Judea, Samaria, ¿verdad? Entonces estos círculos concéntricos creo que debe ser donde sea el impacto. Entonces hay que pensar en cuáles son esos campos míos de misión más esenciales. Mi familia, el trabajo, los vecinos, los amigos del colegio, la gente de la universidad. O sea, ¿cuál es la gente que ya está ahí? Y sí creo que va a haber gente a la que Dios va a inquietar, va a seleccionar y va a distinguir entre otros con un llamado a otras culturas. Pero no es que el misionero que está aquí es menos que el misionero que está allá. Que hay un montón de cosas que la gente resiste de eso. O sea, el misionero solo si va a un lugar donde ojalá en 3 o 6 meses lo maten. Exacto. O sea, como que hay una narrativa trágica y terrible de esto. Y sí, hay personas que han pasado por estas cosas y todavía pasan actualmente. Pero como decía yo el domingo, todo creyente esencialmente es un misionero. Porta un mensaje que cambió su vida y que ahora el Padre le está diciendo, ve y comunícalo a otros. Eso me lleva a una pregunta que me parecía esencial para cerrar también hoy la discusión. Tenía que ver con en el lugar donde estoy, o sea, en la iglesia, en la comunidad donde soy. Yo ahorita vivo en Heredia, Cantón Central. Bienvenido. Lamentablemente. Bienvenido, Heredia es bello. Después de pasar del glorioso Santa Ana. Entonces, pero digamos, Santa Ana, o ahora, bueno, Ulloa de Heredia, u otra parte del país, u otra parte del mundo.
¿Dónde hacemos misión? Y yo tengo una respuesta. Para mí la respuesta es sí. Sí. O sea, sí hacemos misión en lo local, aquí. Claro. Hacemos nuestro esfuerzo. Y sí hacemos misión apoyando, oyendo, orando o dando. Me encanta como lo pone John Piper. Hay 4 opciones. Vaya, dé, ore o desobedezca. Esas son sus 4 opciones. ¿Sí? No le queda más, ¿verdad? Entonces, en relación con eso, aquí, en la sabana, o lo hacemos también en otra parte del país, o lo hacemos también en otra cultura, fuera del país. Y como te digo, a mí me parece que la respuesta simplemente es sí. Sí a todo. Sí a todo, exacto. Buscamos todas. No podemos ir a todas, no, pero podemos apoyar. Bueno, hoy más que nunca es posible comunicar mensajes que a través, bueno, inclusive de estos canales. Yo les comentaba, creo que a fin de año, que estábamos haciendo un recuento de cosas que hicimos y no hicimos, que había un montón de personas, por cierto, saludos a la gente en Brasil que nos ve, que no nos explicamos cómo, pero hay gente en Brasil, hay un buen número de gente en Brasil que escucha el podcast. Sí, eso está vacilón. Y es interesante porque tal vez no es a las personas a las que, por lo menos primariamente era como estábamos apuntando a ellos, no. Ni secundario, ni terciario. No, y se vuelve, pero se vuelve muy gratificante tal vez ser capaz de usar cualquier medio, cualquier canal, cualquier código para compartir este mensaje. Sin duda. Entonces es un buen momento para apropiarnos de la misión y compartirla. En Nexo, sin duda alguna, hemos iniciado un esfuerzo local, pero tenemos un apoyo local país, pero en otra zona, llámese Bejuco. También. ¿Verdad? Que tenemos el apoyo con la comunidad donde, en Playa Bejuco, donde estamos apoyando a Robert y Steph, ¿verdad? Entonces también apoyando ahí pues económicamente, pero también con oración y con seguimiento, ¿no? Con estar de cerca. Sí. Y ojalá pronto, muy pronto, estemos apoyando también transculturalmente. Sí. Y ojalá muy pronto, un momento, ese es el gran sueño, enviemos como iglesia enviadora, como iglesia local, ¿no? Entonces, ese es nuestro deseo. Ese es el deseo, al final de cuentas. Estamos aquí, apoyamos dentro de Costa Rica en otro lugar, apoyamos dentro del mundo en otro lugar, no importa donde es en Alaska o es aquí en Panamá, no importa. Sí. Y en algún momento enviamos. Por cierto, y tal vez para cerrar con eso, Robert y Stephanie nos van a acompañar en nuestra siguiente reunión, que es el 28 de mayo, Sabana Norte, Hotel Palma Real. Así que queremos justamente en una dinámica muy de conversación escuchar lo que Dios está haciendo a través de ellos en este lugar. Así que invitadísimos, de verdad que queremos que nos acompañen para apoyarlos a ellos, pero también que se empapen de estas cosas que estamos haciendo juntos. O sea, lo estamos haciendo porque somos comunidad de fe. Exactamente. Sí, la invitación no puede ser más fuerte a que de verdad lleguen, acompañen. Genial. De nuevo, simplemente para que conozcan a Robert y Steph. Yes. Porque ya han estado con nosotros brevemente, pero va a estar muy bonita la dinámica de la próxima semana porque vamos a tener más tiempo de conversación con ellos. Yes. Así que, nada, invitadísimos. Gracias, bro. Claro, no, para servirte. Buenísimo. Este fue el episodio 23 del podcast de Comunidad Nexo. Y bueno, sí, invitadísimos. Si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo. Así que bendiciones a todos. Saludos.